farmacéuticas, farmacológicas, tóxicos y calidad, que es lo que nosotros hacemos, lo que completa este curso, lo que pueden ver ustedes en el laboratorio integrador, ¿ya? Lo que tiene que ver con calidad, validaciones, etc. Ese es un módulo, que es el módulo 3, específicamente del registro sanitario, en donde se piden todos los antecedentes de cómo ustedes realizan la manufactura y realizan el control de calidad en una industria, ya desde el punto de vista técnico. Por lo tanto, cuando yo les nombro módulos, ustedes entenderán que en el Instituto de Salud Pública también hay departamentos especializados que se dedican a revisar el módulo 1, otros revisan el módulo 2 del mismo registro, otros son colegas que se dedican a la parte clínica, revisan el módulo 5, y otros del área de formación en la cual yo me especialicé, revisan el módulo 3, que es de calidad, validaciones de metodología. Entonces, no piensen que el registro cuando ingresa al instituto lo ve una pura persona. Ese registro se les gana dentro del instituto. Y existen distintas especialidades dentro de ANAMED. ¿Saben lo que es ANAMED? Pero va por ahí. Es la Agencia Nacional de Medicamentos. Es un subdepartamento dentro del Instituto de Salud Pública que se dedica a este tema, se dedica a las inspecciones o fiscalizaciones dentro de él. ¿Quién puede hacer el registro? Cualquier persona, ya sea natural o jurídica. El día de mañana, usted sale con esa hambre de emprendedor y usted puede importar medicamentos o importar cierto tipo de productos y registrarlos. Sí. Una persona natural también lo tiene que hacer. Lo que usted va a tener obviamente que responder y de que preocuparse de que tenga las condiciones de almacenamiento adecuadas, de que la logística, obviamente, de que se cumplan las buenas prácticas de distribución y las buenas prácticas de almacenamiento antes que usted llegue a destino con ese producto. ¿Pero usted puede hacerlo? Sí, se puede hacer. Por si a alguien le interesa ser emprendedor el día de mañana y se va por esa línea, es una posibilidad. A ver. Excepciones. Adelante. 3 casos formales en las cuales el instituto puede autorizar la venta de un producto sin registro sanitario. Lo primero es desabastecimiento. Y tuvimos un desabastecimiento a nivel global, a nivel crítico, de que falta un tipo de medicamento. Vivimos una pandemia, como jamás desde la América, prácticamente. Eso generó modificaciones de este tipo de políticas, en los cuales sí habían estudios y sí se podían acelerar estos procesos. Lo otro, que también se puede acoger uno, es para aquellos medicamentos importados de origen personal. Es decir, el profesor Andrés tiene una enfermedad y va a traer un medicamento de afuera solo para él, y nada más que para él. Y ese permiso, tanto A como B, lo otorga el instituto en base a resolución judicial. ¿Pero lo puedo comercializar? No. Eso sería como el caso de enfermedades como raras, que solamente hay como en el extranjero. Exacto. Que uno importa el medicamento solamente, por ejemplo, uno va y el médico le dice existe tal alternativa terapéutica, etc. No está registrada en Chile o no se produce en Chile, se puede traer, sí, uno puede hacer los trámites, pero es para uso propio. Ese es el segundo caso. Y el tercer caso, formalmente, de esto, es las autorizaciones en investigaciones científicas, avalados por comités de ética. ¿Ya? Cuando existen investigaciones asociadas, y está avalado por un comité de ética, ustedes entenderán que son comités clínicos, sí es factible utilizarlo. Pero, obviamente, existe una responsabilidad asociada al equipo investigador. Son los 3 casos en la práctica en que se puede utilizar un producto sin registro sanitario. En el segundo caso, ¿hay algún tope o como máximo de medicamentos que se puedan traer por ejemplo? Depende de los objetivos del clínico. Lo que sí, en todos los casos, son las holguras son 6 meses de autorización y después se tiene que retomar. La restricción va más profunda. Obviamente, si
de dosis personal, claramente ahí uno puede ver cuánto es lo que va a necesitar, o sea, no va a poder traer cantidad de medicamentos, pero es bastante, pero es universal. Particularidades del registro, que esto no lo vamos a tocar, pero sí les voy a subir a modo de conocimiento genérico, ¿ya? Las guías formales que hay para registrar fitofármacos, que se rigen por una guía en particular, productos alergenos y homeopáticos, tienen sus directrices aparte. ¿Sí? Son bastante especiales, por ejemplo, ustedes conocen farmacia, hay una farmacia sin conflicto de interés, pero farmacias no, laboratorios no, ellos se especializan en productos de homeopatía. ¿Ya? Ellos para registrar utilizan formalmente la norma técnica por 105. ¿A qué se refiere con el tema de alérgeno como para tomarte el tutario? Sí, exacto. Cuando ustedes googlean la página del instituto, se van a encontrar, muchachos, con esa pantallita. Ese es el recorrido que vamos a hacer ahora nosotros durante la clase y vamos a ir viendo de qué se trata o cuáles son las etapas para ir avanzando con el registro sanitario. Lo primero, a solicitud del interesado, ya sea persona natural o jurídica, vamos a hacer una solicitud al instituto y esa solicitud en realidad corresponde al módulo 1 de información administrativa. Ya estaba leyendo leí un registro de un fármaco y aparece que tiene una fecha de caducidad, que hay que ir registrando nuevamente el fármaco. Lo vamos a ver, el registro sanitario tiene un máximo de expiración hasta 5 años si usted demuestra con estudios de estabilidad ese tiempo, ¿ya? Pero efectivamente puede ser que a lo mejor usted demuestre 2 años, 3 años, pero esa renovación usted tiene que hacerla y eso se cancela al instituto, ¿ya? No es ilimitado, ¿sí? Entonces, en el módulo 1, la información administrativa de forma muy general. Acá, en realidad, vamos a encontrar el nombre del laboratorio, el responsable, en mi caso, como director técnico, era el que estaba aquí avalando, ¿verdad?, siendo el profesional de dispensación para las clínicas y hospitales, porque lo que yo hacía se dispensaba directamente a clínicas y hospitales. La información, regulado de medicamentos, los estudios biofarmacéuticos, fíjense que son conceptos, estudios biofarmacéuticos que ustedes ya probablemente vieron en biofarmacia o farmacocinética, como le llamen en el curso, ¿ya? Es un compilado de información general que es como la entrada del producto a la admisión del instituto. Vienen formularios de validación, cómo se validó, no viene el detalle. Información relativa a productos pediátricos, si es o no, si está utilizado este producto en el extranjero, si hay asociadas al proceso, o sea, reuniones asociadas al proceso de registro. ¿Qué quiero decir con esto? Usted cuando va a registrar y tiene dudas, probablemente pida reuniones con el instituto para aclaraciones. Esas reuniones se hacen por los estamentos públicos por lobby. ¿No habían escuchado este tema? A lo mejor en las noticias muchas veces aparece que hacen reuniones por lobby. Esas reuniones, en la práctica, todos esos antecedentes tienen que quedar dentro del registro sanitario, ¿ya? Y historiales de cambio de productos, que ya tenemos las normas de buenas prácticas de laboratorio, específicamente en el laboratorio, pero acá a nivel de cambio general. El módulo 2, en la práctica, es un resumen que usted va a incluir información de calidad, va a incluir información de estudios in vitro o preclínicos y va a incluir estudios clínicos, pero muy general. Este módulo, en la práctica, es el que acompaña a los módulos específicos cuando se le envide el registro sanitario dentro del Instituto de Salud Pública. El módulo 2 va acompañando al módulo 3 porque le da al lector, al colega del instituto, un barniz rápido de lo que va a revisar. Un resumen, un abstract. ¿Ya? A eso se refiere este módulo 2. Y después se interioriza con los módulos 3, 4 y 5. A ver, fíjense que viene producto terminado, descripción generales no clínicas, clínicos. Hoy en día acá en la universidad estamos trabajando con una alumna que ya terminó su seminario de titulación de
ella hizo su seminario conmigo, estamos trabajando en el registro sanitario de un producto de un radiofármaco. Fue bastante extenso el trabajo y ella específicamente trabajó en los módulos 4 y 5, es decir, en toxicocinética y trabajó en estudios clínicos, recolectando la información necesaria para presentar al registro. O sea, ¿se puede hacer, muchachos? Sí, y lo hacemos acá en la universidad, para que tengan una idea. Ustedes también el día de mañana podrían estar especializándose en registro sanitario. ¿Bien? Vamos a avanzar. Módulo calidad. Lo que compete prácticamente este ramo. Ver la calidad, ver el principio activo, ver el producto terminado. Y aquí empezamos a hablar de todos los antecedentes y normas que tenemos que presentar y que tenemos que estudiar en este curso y que tenemos que respaldar la información a través de procesos de fabricación, a través de descripción de desarrollo farmacéutico, transferencia tecnológica. Lo que vamos a estudiar va en este módulo. O sea, todo este curso en realidad, y que es de una profundización aún mayor si uno lo quisiera, compete al módulo 3. ¿Bien? Solo con productos. Ojo. Informaciones no clínicas. Aquí ustedes pueden encontrar estudios preclínicos, in vitro y en modelos animales. Eso es lo que usted encuentra acá. Y por último vamos a encontrar el módulo 5, que es de información clínica. Ya, este sería ya, con esto terminamos, y en la práctica aquí se compete, usted hace la demostración de los estudios de bioequivalencia. Se encuentra en este apartado. ¿Sí? Bien. Fíjense que acá vamos a encontrar estudios farmacocinéticos, farmacodinámicos, la diferencia la sabemos entre la cinética y la dinámica. ¿Sí? ¿Todos estamos claros con ese concepto? ¿Hay alguien que lo maneje? ¿Estamos bien con eso? ¿Sí? Ya, perfecto. Vamos a avanzar. Una vez que presentamos esa solicitud, ustedes entenderán que eso es una cantidad de papeles tremendo. 5 módulos de información técnica dura. Y una vez que se presente esa solicitud, el Instituto de Salud Pública también, como están acostumbrados a funcionar con flujos de proceso, entra a la etapa de admisibilidad. Y en esa etapa, el Instituto lo que hace específicamente es revisar recién si la información está completa. En ese proceso, el Instituto tiene un plazo legal de demorarse de 10 días hábiles. En la práctica no está así, pero son 10 días, ¿ya? Pero en el caso que a usted le falte información, a ellos usted le dan 5 días hábiles de respuesta para completar el proceso. Y eso es así. ¿Se entiende? ¿Cómo se va el flujo hasta el momento? ¿Cómo va este tránsito de registro? ¿Ya? Si pasamos la admisibilidad, nos vamos al proceso de evaluaciones donde yo le digo, por favor. ¿Hay alguna cantidad de información que pueda faltar antes de que se rechace automáticamente? Sí, claro. No, y ahí uno entra en conflicto. Por eso, les comentaba que estos módulos en la práctica, así como el ICT tiene sus especialistas, en la industria también es un equipo multidisciplinario. Finalmente la revisión está en la oficina del director técnico, ¿ya? Pero control de calidad hace lo suyo, completa el módulo 3. Producción hace lo suyo. Tenemos una parte netamente que es farmacovigilancia, y eso ellos ven todo lo que es la parte clínica y levantan la información. Pero ha pasado, sí, claro que pasa. Y hay de vueltas informes y nos dan 5 días para presentar lo que falta. Y puede ser algo muy pequeñito, como pueden ser que nos pidan antecedentes de estudios mucho más grandes y que no tenemos. Eso me pregunta, si cuando a usted se le devuelve un documento por falta de información, ¿se le especifica qué información le falta? Sí. Dice, acá pide tanto, punto algo, no sé, son 15, 20, 30 puntos. Por este momento cada módulo tiene un punto distinto. Y específicamente te dicen tiene que completar o ahondar en la información del producto en tal acá. Y ahí uno se concentra. Empezamos la evaluación. Como les decía, se evalúan separadas. Vamos avanzando.
Y cada evaluación, cada especialista, usted entenderá, cada departamento que hay dentro del instituto se sabe las normas que usted está aprendiendo, se las sabe de memoria, recitadas. Esa es su pega, saberse la normativa. Entonces ellos ven el dossier que usted le pasa y son capaces de recitar si inmediatamente se tienen o no tienen el informe. Cada uno se sabe las normas de farmacovigilancia, otro se sabe las normas de calidad. Yo soy especialista en la parte de calidad, de aseguramiento de calidad y de dirección técnica. Pero en farmacovigilancia para mí es un tema desconocido. Probablemente ustedes ya lo vieron, ¿no? Ese tema en cursos que ya han pasado. Hay gente especialista en eso. Entonces, cada uno, aquí se trabaja como equipo de trabajo, literalmente. Cada uno va sumando a este dossier. ¿Bien? Vamos avanzando. Entonces, desde ese punto de vista, se presentan y se piden los estudios de estabilidad del producto terminado, y por eso les decía, vamos a ver dos clases en uno, y estabilidad, les dije, no está relacionado, sin embargo, lo pide, el registro, que lo vamos a terminar viendo en la clase, en esta clase. ¿Ya? Después de esto, ok, si nos va bien, y los actos se alinearon, sacamos el registro. ¿Bien? Y cuando sacamos el registro, el ISP a nosotros nos entrega un documento bajo resolución con nombre y apellido del director técnico, como ustedes ven ahí. Nombre del titular, el número del registro, denominación de la especialidad. Habíamos visto inicialmente que el título 1 del decreto de casilla podría ser productos de síntesis química, los convencionales, puede ser radiofármacos, puede ser fitofármacos, lo encasilla acá. ¿Qué grupo terapéutico es? El periodo de eficacia que usted está entregando. Vamos a ver más adelante que los estudios de estabilidad, usted cuando presenta esto, usted tiene que presentar los estudios de estabilidad en 6 meses, resultados de 6 meses a tiempo real y 6 meses en estudios de estabilidad a tiempo acelerado, con condiciones aceleradas. Probablemente han escuchado ese término. Y periodo de eficacia, lo recalco netamente porque es la continuación de la clase que vamos a hacer ahora. En el punto 12, si es o no sometido a control legal, psicotrópico de estupefacientes, cualquier cambio, fíjense, el punto 15, la obligación de informar del primer lote de producción o de importación para la distribución. O sea, una vez que usted tiene el registro, usted tiene que comunicarle al instituto cuándo sale el primer lote a la venta, porque ellos van a estar encima haciendo detrás de ese primer lote. ¿Sí? Eso es ley. No se puede pasar esto, a usted no se le puede pasar. ¿Ya? Eso. Adelante. ¿Cuándo se cancela? Dos instancias, de acuerdo a dos artículos, el 59 y el 61. Le había dicho a César, le comentaba que teníamos 5 años de vigencia, máximo. Eso es lo que da el Instituto Independiente que el estudio de estabilidad otorgue más plazo, demostremos que tiene más plazo, pero son 5 años más, no más que eso. Pero de acuerdo al artículo 59 del decreto o el artículo 61, ¿se nos podría cancelar? Sí, independiente que nos falte el plazo para renovar. ¿Qué es lo que dice el artículo 59? Cuando hay un peligro, se detecta un peligro de ser preparado a la salud. Un ejemplo puede ser una contaminación microbiana en un producto técnico. Se contaminó seco. Lo que pasó con la famosa Urcoleca, ¿verdad? En los laboratorios, en 2 laboratorios, uno era específicamente como antiséptico para desinfectar zonas o pabellones, pues muy cuidado en su momento. Acción, riesgo, beneficio terapéutico desfavorable, ineficacia terapéutica, que usted anote datos en el registro sanitario, o bien cuando no se subsanan los motivos de productos ya suspendidos. O es decir, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes lo van a fiscalizar, le dan un plazo en la auditoría, cuando digo fiscalizar hablo de una auditoría, pero cuando hay un instituto de fiscalización, nos pasaron hallazgos, nos detectaron problemas en la manufactura del control y no respondimos al tiempo, nos pueden cancelar el registro. ¿Sí? Ese es el impacto. Y ese es el impacto para la industria y el impacto formalmente económico. Muy bien. A ver. Profe, Dígame. y en el caso de los anticonceptivos, cuando hay una cancelación,
se tiene que volver a presentar los antecedentes de ese tipo de productos al instituto, junto con las subsanaciones que hay de los hallazgos que se hacen en la auditoría. Y el instituto tiene que volver a autorizar ingresar con ese producto al mercado, bajo resolución final. Una vez que lo cancela, ese producto está en el mercado nuevamente, siempre y cuando el ISP vuelva a otorgar una resolución. Si no, no puede estar. Pero tiene que hacer el levantamiento, tiene que subsanar todos los problemas que hay. En ese caso del anticonceptivo, que había ineficacia terapéutica, se tuvieron que utilizar acciones correctivas, preventivas, ¿verdad? Y varias acciones más dentro del laboratorio, antes de proponerle al instituto de permiso de nueva producción de mercado. Y el instituto tiene que decir, avalar. Tiene que usted tener esa resolución. No puede vender el sistema si no es sumario sanitario para todos los profesionales que tienen cargos. ¿Sí? Modificación. Claramente los registros no están escritos en piedra. ¿Se pueden modificar? Sí. Podríamos a lo mejor tener un medicamento en el cual se le descubran nuevas propiedades terapéuticas. ¿Ya? Podríamos tener un medicamento al cual tenemos que hacerle modificaciones de excipientes, de colorantes, de lo que sea, envases. Por ejemplo, que a lo mejor uno ve cosas tan menores como la caja, el color, o ya dentro del laboratorio que podría no verse, incluso equipamiento, cambio de manufactura, de planta, cambio de equipo, cambio de profesional o de competencias dentro del personal, etc. ¿Y eso se tiene que presentar? Sí. Entonces, las modificaciones comprenden 3 acartes. Pueden ser legales, si cambia el responsable, si cambia el laboratorio, el responsable no el responsable legal. Si hay modificaciones técnicas o analíticas. Y para eso, esas guías se las voy a dejar como consulta. Están las guías SNR, que son de modificaciones tipo voluntarias, ¿ya? Y en las cuales uno puede ver qué tipo de modificación. A grandes rasgos, yo lo que les puedo indicar, básicamente, que existen 3 tipos de modificaciones. Y los cambios que se puedan hacer van desde la parte cualitativa o cuantitativa de la formulación, un ejemplo, un cambio de excipiente, un ejemplo, un cambio de saborizante en un jarabe, donde ese cambio de saborizante es menor, cae dentro del cambio cuantitativo en el nivel tipo 1, a un cambio mayor que es nivel tipo 3. ¿Sí? Cambios en el sitio de manufactura. Por ejemplo, que cambiemos de un laboratorio conjunto a otro, pero seguimos utilizando mismas especificaciones de equipo, mismo personal. ¿Tenemos que informarlo? Sí. Ahora, ¿cuál sería un cambio mayor? Que cambiáramos de laboratorio, de sitio de ubicación, que cambiáramos la técnica del equipamiento. Ese ya es un cambio mayor. Y habría que evaluar y validar, obviamente, no solamente la metodología analítica, sino también cuál es el impacto biofarmacéutico de ese cambio. Un test de disolución, por ejemplo, en un comprimido. ¿Sí? Y así, cambio de la escala de manufactura, se acepta generalmente cambios menores hasta un 10% del escalamiento y solo un 10% de la cantidad total del lote ya se consideran cambios mayores. Cambios de manufactura, procesos, equipos, procesos. ¿Qué puede ser un cambio de proceso, por ejemplo, en cómo se fabrica un comprimido? Eso no viene de tecnología. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos para fabricar comprimidos? Vamos, cabezas. ¿Se acuerdan de lecho fluido? ¿Sí? ¿Qué pasa si lo cambiamos a compresión directa? Es un cambio en un proceso de manufactura, por ejemplo. Y eso se tendría que informar. ¿Y eso es algo? Sí, claro que es algo. Porque ahí hay temas de particulado, de tamaño de partículas, que por algo se hacen específicamente estos otros procesos. Dígame.
Buena pregunta. Cuando un medicamento es nuevo, partimos de cero, se tiene que hacer todo este proceso. Cuando un medicamento tiene ya un antecedente de que está registrado, ¿y han escuchado el tema de las patentes? Ya. Generalmente cuando se va a vencer una patente, los laboratorios no esperan a que se venza la patente para empezar a desarrollar la formulación. Si se vence mañana la patente de un producto, ellos ya tienen todo el desarrollo. Lo empezaron a trabajar como 2 años antes. ¿Y qué es lo que hacen? Atendiendo a su pregunta, se basan en registros abreviados. Porque hay ciertos estudios que ya el que tuvo la patente demostró. Entonces ahí el instituto usted le va a indicar qué tipo de estudios o no va a tener que realizar o cuáles no, y solamente presenta literatura científica. ¿Se entendió por ahí? Depende mucho de lo que es patente, en este caso, esa pregunta. Por ejemplo, el punto E que dice inclusión de un nuevo fabricante. Perdón. El punto C de la, o sea, en la E, Ajá. dice como inclusión de un nuevo fabricante, como que cambie de proveedor. Cambio de proveedor del principio activo. ¿Y eso es solo notificar o tengo que tener la autorización? Tener autorización. Creo que el profesor Alejandro, no sé si habló, yo lo escuchaba que lo decía en los laboratorios, pero hablaba que los principales productores de principio activo eran de India y de China. No sé si se acuerdan de eso que hay distintos, claro, productores, pero si uno cambia formalmente, tengo que calificar al proveedor, tengo que ver el tamaño de partícula, hacer difracción de rayo X, etc. Para eso, y tengo que notificarlo, sí, porque no sé cuál va a ser el comportamiento. Un ejemplo súper simple, el ciprofloxacino se vende como clorhidrato, solo. El ciprofloxacino solo, por ejemplo, no tiene el mismo perfil de biodistribución que tiene el clorhidrato. Y ese ciprofloxacino es un reto en la industria farmacéutica, y lo que se utiliza para poder disponer del ciprofloxacino son sistemas de drug delivery, de sistemas de entrega de droga, o en el caso que lo que yo veo en mi estudio de doctorado son nanopartículas. ¿La han escuchado? Ese es un ejemplo concreto. Mismo principio activo, la única diferencia entre uno es sal y otro no es sal. La torbastatina original es cristal. ¿Perdón? La torbastatina original Claro. es cristal. En cristales, y ninguna otra es. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que uno busca? Imagínense, claro, o sea, uno podría específicamente cambiar el activo, pero si hay una cristalización hay un grado de pureza mucho mayor. Ese grado de cristalización se mide por difracción. Tiene un grado de pureza mucho mayor. Entonces, eso podría impactar en la biofarmacia del activo. Yo no aseguro el perfil de disolución, yo no aseguro permeabilidad, y tendría que volver a probar con ciertos tipos de modelos cómo ese activo pasa a través de membrana. ¿Se acuerdan alguna prueba de paso a través de membrana? ¿Qué modelos hay? Porque el test de disolución lo sabemos. La solubilidad se agrega al activo en un matraz y es un shaker, ¿verdad? Eso lo tengo en el texto. 3D. Ya, ¿y el modelo cuál sería? ¿Cómo se llama ese test? Muy bien, César. Modelos Pampa. El modelo Pampa es lo que dice César, que es un modelo formal donde hay una membrana semipermeable y se hace pasar el activo. Pero ahí solamente lo que uno ve es la formalidad de que esto pase de acuerdo a través de barrera. No estoy probando si ese activo se puede unir a un transportador de flujo, por ejemplo, si necesita un transporte activo para pasar. Y para eso hay otro tipo de modelos que son las células CACO2, a modo de conocimiento general. Todas esas cosas las traigo a colación con el tema del registro sanitario. ¿Sí? Bien, adelante. Renovación. Ok. Cuando se está pronto a vencer el registro sanitario, después de la vigencia de 5 años podemos renovarlo, claro, pero tenemos que tener subsanada cualquier tipo de problema de auditoría
no tener tipo de quejas formales del producto y no vamos a tener ningún problema en la renovación de esa formulación. Obviamente al instituto hay que pagarle, como le comentaba a César, eso se cancela y usted puede volver a tener el mismo periodo de expiración, si es que no ha cambiado nada, dentro de su formulación con respecto al registro original presentado. ¿Sí? Y lo otro es la suspensión. Y eso es lo que nos complica a los farmacéuticos cuando nos suspenden el producto. Vamos a avanzar. Por ejemplo, aquí hay un registro que dice que la renovación es de 5 años, pero el periodo de eficacia del envase son 3 años. Entonces, por eso, el periodo de renovación máximo que otorga ISP, máximo. Pero, con los datos que usted presenta, es el periodo que le dan. Si la fecha de vencimiento son 3 años, el ISP le da. No, aquí por ejemplo dice que la renovación fue en 2020 y la próxima en 2025, pero el envase tiene periodo de eficacia de 3 años. A lo mejor lo fiscalizarán de acuerdo a consumo, no sabría decirle, pero ese envase tendría que ser ocupado antes de los 5 años. Porque si le da esos 3, yo estaría encima. ¿Ya? Se comprueba un cambio significativo de esto. Aquí estamos viendo suspensión, indicación terapéutica. Un ejemplo claro es la metformina. ¿Verdad? Todos sabemos para lo que se usa, pero se le atribuyen otro tipo de propiedades, que sirve para adelgazar, ¿no? Pero eso es como un mito urbano. Cuando se empezó efectivamente con esto, se tuvo que demostrar. Y el tema científico de demostrar por qué la metformina tiene que ver con un tema más bioquímico de transcripción de señales, no sé si se acuerdan de esa uso bioquímica de fosforilasa, quinasa a nivel de DNA, la explicación bioquímica de la metformina, no me voy a meter ahí, pero va por ahí. ¿Por qué en realidad apunta y ayuda a bajar de peso? ¿Ya? Y se pudo. Es como cuando se usan off-label, pero tengo que demostrar entonces Exacto. por qué los usan. Exactamente. La composición, si se altera la composición, la forma de dosificación y las condiciones anunciadas en el rotulado e información al profesional. Yo les decía que en una de las primeras clases que este prospecto no puede alterarse. Lo que usted presenta al registro es con ese prospecto como sale al mercado el producto. ¿Bien? Obviamente la resolución tiene que emitirse para volver a estar en el mercado y volver a sacar una resolución. Vamos a avanzar. Listo. Grandes rasgos, conocimientos del módulo del registro sanitario. Ese es un mundo, sí. Como les digo, una de sus compañeras está trabajando conmigo y ya terminó específicamente el módulo 4 y 5 y es un trabajo de 6 meses. Ya para que se den la idea de la magnitud del trabajo que hay detrás de la recolección de este tipo de información. Y en paralelo, otro alumno también de acá de la universidad trabajó en la validación de una metodología analítica de ese mismo radiofármaco. Por lo tanto, trabajó en el módulo de calidad. Entonces, con esta empresa lo que estamos haciendo es juntar análisis, es juntar información con distintos tesistas para que ellos puedan obtener el registro sanitario del producto. Y en este caso, es un producto que se utiliza para exámenes de cáncer, que es a través de la técnica que se llama PET-CT. ¿Sí? ¿Han escuchado esa técnica PET? Los exámenes PET, ¿no? Es una técnica bastante potente en lo que es diagnóstico y seguimiento de terapia del cáncer y de diagnóstico de enfermedades metabólicas funcionales. Estabilidad. ¿Dudas hasta acá con el registro, chicos? ¿No? Bien. Estabilidad. El concepto de estabilidad lo tienen. ¿A qué se refiere cuando hablo de estabilidad? Bien. Que no se va a degradar en el tiempo que yo digo que funciona el fármaco. Bien. Degradación, mantención a lo largo del tiempo. No va a interaccionar con algo. Eso es súper importante, porque podrían haber a lo mejor dentro de esa formulación que un activo precipite.
a lo largo del tiempo. ¿Qué más? Podría ser si, por ejemplo, un comprimido al blindearlo se desintegra. Esa sería una falla mecánica a lo largo del tiempo, sí, que se llama capping. Bien. Pero en la práctica, si yo tomo todo lo que sus compañeros dijeron, es ver que se cumplan desde el tiempo cero hasta que se le otorgue el periodo de vencimiento a este producto propiedades físicas, químicas, biológicas, dependiendo del preparado, o microbiológicas, dependiendo si se necesita ir con ese lado. ¿Sí? Bien. Solo modo de introducción. Miren lo que está ahí. ¿Qué se imaginan que es equipo análogo? Es un espectro fotómetro de los años 40. Y esta historia de la estabilidad parte en esos años, porque antes se hacía manufactura y no se testeaba nada más. El producto salía y Dios nos pide confesados si lo tomamos después de 3 años en americano. Así es. Bueno, en los años 40 se empiezan a introducir estos equipos y lo mejor de todo fue cuando se inventó la TLC, la cromatografía líquida en papel. Las primeras separaciones han tenido oportunidad de hacer TLC en los laboratorios. No. Cromatografía líquida en papel, en capa fina. ¿Sí? Ya, lo han hecho. ¿Sí? Generalmente uno lo hace con pigmento y uno puede ver los colores, ¿verdad? Y lo que ve ahí uno son separaciones. Esto el análogo hoy en día fueron los inicios de los HPLC. Y que puedo ver separación, puedo cuantificar, etcétera, etcétera. Y puedo ver la degradación de un producto, es decir, cómo baja su área, ya sea de un estándar, y cómo empiezan a aparecer otras áreas, si es que empiezan a aparecer impurezas a lo largo del tiempo. Y eso es, ya en el 84, la FDA saca formalmente una guía de estabilidad y las ICH, ¿se acuerdan de las ICH? Concilio Internacional de Armonización. Esa guía, muchachos, a poder decir que son súper útiles para los que quieran y amen la industria, porque nos entregan todos los lineamientos para realizar los test de calidad, los lineamientos de calidad y aseguramiento de calidad. Y la ICH ya publica esto en el 93 y en el 97 ya se publica lo que es relacionado con fotoestabilidad. Avancemos con eso. Entonces, son pruebas para hacer caracterizaciones físicas, químicas, biológicas del activo, pero no solo del activo, sino también del producto terminado. Se hacen las dos cosas. Bien, el activo por separado y el PT por otro lado. Bien, para definir el periodo de eficacia. Avance. Entonces, los tipos de estudios que vamos a encontrar a tiempo real, acelerado y estudios extremos o de bracketing. ¿Alguien escuchado esa palabra? ¿Sí? ¿Quién me puede decir un ejemplo de bracketing? Ibuprofeno. Ya. De 200, 400 y 600. Voy a inventar. 200, 400 y 600. Si ustedes hacen un estudio formal de bracketing, ustedes toman la formulación de 200 y de 600 y asumen que la de 400 está dentro de los parámetros que usted fiscalizó para la de 200 y la de 600. No tiene que hacerlo. ¿Se entiende? Eso es bracketing. Usted utiliza las formulaciones extremas y las de al medio usted asume por defecto que van a estar bien. ¿Bien? Periodo de eficacia. Volviendo. Mantención de estabilidad máximo 5 años. El IST, aunque usted pruebe por más, autoriza por más. ¿A qué se refiere el periodo de eficacia? Ya empecemos a colocarle número a esto. Se refiere a la degradación del 10% del activo. Paradójicamente, se anota como T90, que podría entrar a confusión. Pero ese T90 quiere decir que queda el 90% del activo de forma intacta y se degradó un 10%. Entonces, en la práctica,
es un 10% de degradación, pero insisto, paradójicamente se anota como T90. Entonces, cuando usted hace la solicitud del registro de etapa 1, usted va a presentar el diseño de su estudio, ya vimos registro, vimos cómo presentamos, y va a presentar los resultados en ese momento de estudios de 6 meses de forma acelerada. Vamos a ver lo que es acelerada. Y los resultados de los primeros 6 meses a tiempo real. ¿Por qué? Porque todavía falta que ustedes estudien. Pero el acelerado usted sí o sí tiene que presentar. ¿Sí? Bien. Ahí tenemos la especificación. Por ejemplo, la dipicloromagnésica. Fíjense que todos los ítems que están acá. Y acá hay especificaciones físico-químicas y microbiológicas. Este producto desde el punto de vista microbiológico se le realiza esterilidad y endotoxinas bacterianas. Se hace identificación, pH, material particulado, partículas visibles y la valoración propiamente tal. Todas esas pruebas que ustedes ven ahí, que es el certificado de análisis, tienen que cumplirse desde el tiempo cero que usted realiza el producto hasta la fecha de expiración que le da. Y esto usted lo hace en el desarrollo de la preformulación. Ahí es donde estudiamos. ¿Bien? Entonces, solamente una definición de acuerdo al OSP. Dice, el término de estabilidad con respecto a una forma farmacéutica se va a referir a la integridad física y química de la forma farmacéutica y cuando corresponda a la capacidad de mantener la protección contra la contaminación biológica. Y ella define vida útil, que dice tiempo transcurrido desde la preparación inicial hasta la fecha de expiración especificada. Esa es la definición formal de OSP. A ver. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que probar? Solo modo de ejemplo, condiciones de temperatura, luz, aire y humedad. Ustedes saben que la industria, por ejemplo, para hacer estudios de estabilidad a tiempo acelerado, usted tiene que hacerlo en cámaras, en equipamientos acondicionados para el cuerpo. Son verdaderos refrigeradores, imagínense, gigantes, en los cuales usted coloca el producto en su envase final, terminado. Si es una caja, en la caja, va el blister y la caja. Y usted le hace seguimiento y usted varía condiciones de temperatura. Si es acelerado, puede dar condiciones, ¿verdad?, de estrés, aumentando temperatura, aumentando humedad. Puede hacer estudios de fotólisis, ¿sí? Y puede hacer estudios de oxidación, inyectando aire también, para ver procesos de oxidación. Y después vamos a ir viendo que todo lo que ustedes vieron en farmacoquímica se relaciona con esto. Y por eso vemos estos tópicos en los cursos básicos, porque ustedes como farmacéuticos tienen que entender o tienen que poder proyectar en algunos casos cuáles serían, de acuerdo al tipo de molécula que tienen, los principales focos de degradación. Es difícil en algunos casos. Por ejemplo, lo que es fotólisis, y lo vamos a ver, pero lo que son hidrólisis, que sea ácida o básica, ustedes deberían manejarlo así. ¿Cuáles son los puntos o los grupos formales de rompimientos de moléculas? Y cómo se podría efectivamente eso apantallar o amortiguar de cierta forma. Toda esa química pura, ustedes como farmacéuticos lo utilizan acá, en estas simples palabras que es lo que piden aquí, para hacer los estudios de estabilidad. Porque si ustedes la leen así, temperatura, humedad, ya, genial. Pero ustedes son capaces de proyectar dónde hay rompimiento, deberían ser capaces de proyectar con la formación científica. ¿Ya? Dígame. En la anterior, donde dice que las especificaciones de identidad, potencia, calidad y pureza, en identidad es como decir efectivamente cuál es mi principio activo, y eso incluye igual los excipientes como detallado. Cuando usted hace pruebas de identidad, usted tiene que hacer valga la redundancia de la palabra, la identificación
Si es en un análisis de HPLC, usted va a contrastar su principio activo con un estándar. ¿Sí? Y ese estándar usted va a trazar formalmente si el tiempo de retención es el mismo del estándar con su formulación, usted está determinando identidad. ¿Nosotros vamos a hacer pruebas de identidad? Sí, en el laboratorio las vamos a hacer, pero las vamos a hacer en el espectro fotónico del residuo, donde vamos a determinar picos máximos de absorción, ¿ya? A través de espectrometría revisible, no por HPLC, ya que sería a través de tiempos de retención. Adelante. Entonces, en la práctica, lo que uno como farmacéutico quiere proyectar con los estudios de estabilidad es que el producto, en la práctica, sea estable y ojalá estable hasta que el consumidor lo aplique. Pero sabemos que eso en realidad no es manejable. Entonces, por eso hacemos estas pruebas de estrés, por eso hacemos en realidad, sometimos al producto a cierto tipo de pruebas que nos permiten darnos una holgura y de rebajar nosotros mismos los tiempos de vencimiento. Si nos aparecen 3 meses, por ejemplo, nunca le vamos a dar los 3 meses, le vamos a dar menos, porque yo si le pregunto a usted en este momento anda con algún medicamento en su mochila, me imagino que no tiene condiciones de almacenamiento adecuadas. ¿Verdad? Eso es falso. Incluso uno mismo en la casa, ¿dónde tiene los medicamentos? ¿En qué parte de la casa? En el closet. En el closet, una. En un velador. Velador, ¿ya? En la cocina. En la cocina. Bien. Hay otros que la tienen en el baño. Más humedad todavía. Entonces eso en realidad ya aquí lo que hacemos es realmente asegurar este periodo de eficacia en la práctica hasta el momento de la licencia. Ya, ¿sí? Pero esa es la realidad. Vamos a avanzar. Chicos, la Biblia formal de las pruebas de estabilidad es la ICHQ1-AR2. Suena raro, pero esta guía es la que le da las pautas a ustedes de cómo hacer un test de estabilidad. Obviamente es igual de compleja de las guías que hemos estado viendo, porque usted al leerla tendría que analizar cada palabra y ojalá ponerle un número o ponerle matemática detrás a la solicitud del escrito. La guía. Adelante. Están los contenidos relacionados, que es lo que va a tener, por ejemplo, cómo usted hace pruebas de identidad de impurezas de nuevas drogas, impurezas de estabilidad de productos biológicos, etc. Todo lo que es estabilidad lo encuentra en la página de las ICH. Si algún momento tiene que trabajar en esto, o en hacer su memoria de exploración en esto, esa es la página. ¿Bien? ¿Cómo se diseña un estudio? Y esto es lo que se presenta al instituto en el momento del registro. ¿Qué es lo que debería usted considerar? Lo que trae. Identificación del producto, los antecedentes del lote que usted va a presentar, las condiciones del estudio, temperatura, humedad, luz, disposición, dónde lo va a almacenar, qué va a evaluar, qué características, y los tiempos. Y los tiempos de muestreo y cómo usted va a hacer el muestreo. Y eso en el momento del registro es lo que usted debería presentar. Obviamente es un protocolo. Obviamente el informe del estudio acelerado debería estar presentándose, en cambio lo que queda pendiente sería el estudio de estabilidad a tiempo real. Pero debería estar presentando los primeros 6 meses. Eso sí o sí. ¿Ya? Y esto ya se pone más bonito acá. Porque hemos hablado mucho hablar, algunos se me quedan dormidos, pero aquí los invito a los que están durmiendo qué tipo de cinética es esa. ¿Cuál es la característica de una cinética de orden 0? Aquí entramos en una diapositiva. ¿Qué ven ahí, muchachos? La fórmula de cinética de orden 0 es la que está en el recuadro. Con el tiempo baja la cosa. ¿Cierto? Uno puede ver que a lo largo del tiempo la concentración de ese activo asumiendo F sub 0 como cantidad inicial, concentración o cantidad, dependiendo de cómo lo queramos ver, va bajando a lo largo del tiempo. O sea,
En una cinética de orden cero, obviamente, no depende de nada más que esto, no depende de la concentración, porque si yo aumento esa cantidad por abajo, esa recta va a ser la misma. Pregunta. ¿Sí? Listo. Tiempo de vida media. Fíjense que ustedes en la práctica podrían ver el semiperiodo de ese activo, y eso es tan simple como reemplazar el C0 y multiplicarlo por 0.5 para reemplazar la fórmula de abajo, o el T90, que quiere decir que es el 10% de lo que se degrada de la formulación inicial, que sería de F sub 0. Por lo tanto, la pendiente que usted tiene ahí es K sub 0 de forma negativa. Y esos son los estudios que usted tiene que presentar al instituto. Todo ese chacharero que vimos anteriormente se pone interesante cuando le empezamos a poner números. Y usted debe hacer, porque usted es el especialista. Usted dio farmacocinética. ¿Bien? Vamos a la base. Pero hay productos que más encima tienen otro comportamiento. Cinética de orden 1. ¿Qué veo ahí, muchachos? ¿Cuál es el comportamiento? Es muy similar al anterior. Fíjense el gráfico. Imagínense que estos datos son los que estamos recolectando después de 6 meses de estudio. Acá tenemos el tiempo. Entonces, cuando dice la norma que usted tiene que hacer estudio a 6, a 3, a 12 meses, se ve súper fácil. El tema es cuando tenemos que hacerlo así. Y es así como se presenta. Usted tiene que formalmente determinar cuál es la cinética de degradación de su activo. Y para eso, en el caso de la cinética de primer orden, el comportamiento es exponencial y va a depender, como usted lo quiera tratar, del organismo neperiano o del organismo basal. ¿Sí? Eso es lo que usted ve. Pero esto se complejiza cuando ya hay interacciones entre productos y entre formulación y hay reacciones biomoleculares y responde a esa cinética. Y el gráfico formalmente es el inverso de las concentraciones. ¿Esto lo habían visto en farmacocinética? Sí. Entonces no estoy hablando nada aberrante, nada. Bien. Esto es lo que usted tiene que demostrar formalmente cuando presenta el registro sanitario y los estudios de estabilidad. ¿Bien? O sea, usted lo que va a hacer en la práctica, usted recolecta los datos, los viene en el HPLC y después tiene que indicar a qué modelo se ajusta el perfil de degradación de su formulación. ¿Sí? Entonces, como les decía, tabla de datos, tiempo, cantidad, la podemos ver por HPLC, por B, por lo que usted quiera. Previamente a lo mejor tratamos con un test de disolución, sacamos el remanente. Al sacar el remanente usted de disolución tenemos que volver a componer ese volumen para que la condición zinc del experimento se mantenga y poder determinar lo que es la cinética. ¿Cómo estudiamos una B9? 5 factores. Temperatura en incrementos de 10 grados Celsius, imagínense que acá ya lo estamos expresando. Efectos de la humedad, oxidación, fotólisis e hidrólisis. Para un producto terminado, ¿cómo se estudia? Dice la diferencia. Mínimo de 3 series en escala piloto. Se estudia en el envase primario, se estudian especificaciones que aseguren la calidad, la seguridad y la eficacia, es decir, rangos por sobre o por debajo de lo especificado. La metodología analítica, por ende, de entrada antes de los estudios se tiene que validar. No sacamos nada con empezar estudios por esto si no tenemos los equipos calificados ni la técnica analítica validada. Porque si no, todo lo que pasa, todo lo que llevamos, 6, un mes, 2 meses, un año de estudio, sí, se va a la basura. Porque usted cuando presenta el registro sanitario, presenta los antecedentes de calidad del producto y ahí se pide que las técnicas estén validadas y que los equipos estén
calificado. Bien, frecuencias de evaluaciones y condiciones de almacenamiento. Metámonos acá. A ver, una más, por favor. Entonces, año 1, a usted autoridad sanitaria le pide haga todos los análisis, los estudios que hemos visto, por ejemplo, la señorita a tiempo 0, 3, 6 y 12 meses. Ya en segundo año le pide cada 6 meses, y el año 3 es la última etapa que van a demostrar y se lo pide una vez al año, nada más. Y con eso usted completa. Y esperemos, obviamente, que el perfil, ¿verdad?, de degradación del activo sea el mismo. Si no, ahí tenemos que empezar a ajustar tiempos de la acción. Y las condiciones de almacenamiento, también yo creo que esto se lo tienen que a lo mejor tener noción de cómo usted lo va a hacer. Si es real, se toma 25 grados Celsius a 60% de humedad por 6 meses, y si es acelerado, la norma nos indica que nosotros tenemos que setear la temperatura de almacenamiento del producto en 40 grados Celsius con un 75% de humedad. O sea, estamos aumentando los factores de temperatura y estamos afectando los factores de posibilidad de oxidación del activo por la humedad. ¿Bien? A ver. Perdón, si hay cambio en el estudio acelerado, la norma le dice, ok, no está saliendo su estudio acelerado, entonces baje a un estudio intermedio de 30 grados Celsius y a 65% de humedad. ¿Y qué es lo que tiene que fiscalizar cuando usted hace eso? pH, disminución de un 5% del API, presencia o no de productos de degradación, pruebas de 12 unidades de OSP que las vamos a ver en el laboratorio, pero solamente con 6, vamos a hacer nosotros una prueba de 6 unidades, y que existan antecedentes en los cuales los atributos visuales cambian. Por ejemplo, color, por ejemplo, sabor en el caso de un jarabe, etc. ¿No? Bien. Entonces, ¿cuándo en la práctica el instituto le pide a usted, la norma le pide a usted llevar el estudio de estabilidad? ¿Cuándo hacerlo? Lo primero, preformulación y formulaciones. Hablábamos con la compañera acá que había que introducir el producto al mercado. Etapa 1. Si usted cambia el envase, tiene que hacer un estudio de estabilidad, sí o sí. Por ejemplo, un vial de color transparente que pase a ámbar o viceversa. Sobre todo de ámbar a transparente. ¿Sí? Si usted cambia el sello formal de un vial tipo penicilina, si usted cambia el tapón, que tenga 3 ranuras versus 2 ranuras, tiene que comprobar efectivamente que no haya oxidación, que no haya ingreso de aire. ¿Tiene que hacerlo? Sí. ¿Tiene que informarlo? Sí. Y cuando hay cambio de origen, en la síntesis de la materia prima. ¿Por qué eso es importante? ¿Han escuchado el problema hoy en día que hay de las nitrosaminas? ¿Han escuchado eso? ¿Las nitrosaminas? ¿No? Chiquillos, ¿en serio? Las nitrosaminas son productos que se generan ya sea por la síntesis en la producción de activos o contaminantes, obviamente, y que tienen impacto a nivel de desencadenar problemas de neoplasia. Pero ¿cómo se generan? Primero, en la producción del activo. Se veía que ciertos proveedores con ciertas materias primas, y cuando hablo de materias primas, la síntesis de un activo, estoy hablando de solventes, reactivos, la mezcla, para generar un producto, por ejemplo, como el losartán. Esto estaba asociado, partió asociado con hipotensor. Se vio que efectivamente la producción de ese API generaba, la forma de manufactura generaba impurezas como nitrosaminas. Pero también se empezó a ver que el producto en un inicio no tenía nitrosaminas, pero la estabilidad, en los estudios de estabilidad, se empezaban a generar estas nitrosaminas. Y por eso, en realidad, el cambio de origen y la síntesis de origen existe. Usted cambia proveedor, estudio de estabilidad.
Entonces, como se darán cuenta, en la industria farmacéutica uno se empieza a amarrar, como un matrimonio con los proveedores. Que ojalá los dos nos portemos bien, porque si no, los dos nos va a ir bien y si no, los dos nos va a ir mal. Entonces, el consejo que yo le puedo dar es que nunca tenga un solo proveedor. Cuando se hacen los estudios de preformulación, siempre ojalá tener alternativas de proveedor. Pasó mucho, muchachos, en la pandemia. En la pandemia, la industria se vio afectada, sí, porque había empresas que tenían que cerrar por contagio de COVID. Y hubo desabastecimiento de materias primas. Y como algunas empresas solamente tenían asignado o calificado un proveedor y validadas sus técnicas con un proveedor, no podían entrar de nuevo al mercado. ¿Sí? Entonces lo que uno hace en la práctica de los estudios de preformulación, uno nunca se casa con un proveedor, siempre tiene alternativas. Y es ahí el momento para desarrollar toda la maquinaria de manufactura, toda la maquinaria de formulación con distintos proveedores para tener alternativas calificadas. ¿Bien? Vamos a ver. Fíjense acá lo importante, y aquí no me acuerdo si fue César que habló de incompatibilidades, no, parece que fue usted el que habló de incompatibilidades. Justamente, incompatibilidad entre los componentes. En los estudios de reformulación, ¿dónde hay más cuidado? Que se mezclen sustancias ácidas con alcalinas, ¿sí o no? ¿Puede haber reacción ahí? Claro que sí. Aniónicas con catiónicas, opuestas. Oxidantes, que generen precipitación. Formación de complejos relacionados con la química organometálica, directamente. Si usted va a tener, por ejemplo, contaminantes de fierro, de aluminio, claramente se puede tirar a moléculas que se comporten como una base de luz y donen los electrones. ¿Sí? Bien. Y el desarrollo microbiano. Avancemos ahora. Vamos a tener 3 grupos y dentro de esos 3 grupos vamos a tener el grupo que yo tengo que medir la estabilidad. El más complejo y el más riguroso es el grupo 1, que tiene que ver con preparados externos. Y ahí ustedes tienen algunos ejemplos. El grupo 2, que permite cierta capacidad, ¿verdad?, de aguante para microorganismos, como 100 microorganismos por gramo, claramente sin enterobacterias, productos dermatológicos, fóticos, nasalizacionales y ya unos cuantos saltaba lo que era. Eso se tiene que probar también desde el punto de vista de microbiología. ¿Qué rige esto? La norma 180 para los laboratorios de microbiología. Y la validación se tiene que hacer también para este tipo de técnicas, también se hace. Y si usted no tiene que hacerlo, puede hacerlo, usted subcontrata un laboratorio autorizado por el ISP, cosa que no. ¿Bien? Vamos a hacer. Y las condiciones sin duda de humedad. La humedad va a generar obviamente reacciones ácido-base probablemente y de hidrólisis dentro de su preparado. Ejemplo. ¿Cuál es esa molécula que está ahí arriba con ese nitrógeno? Muchachos, Víctor, ¿se acuerdan? Vamos, yo estoy seguro que la vieron. ¿Les suena la atropina? Un anillo de propano, alcaloide. Aquí, si ustedes se fijan, este producto se puede romper, claro que se puede romper, pues es un éster. Adelante. Finalmente existe un ataque nucleofílico totalmente factible, y ustedes podrían predecir eso. Claro que lo pueden predecir. Entonces ya inmediatamente en la formulación de un activo ustedes estarían pensando en que deberían preocuparse de la acidez o de la basicidad, ¿cierto?, de este preparado o de la cantidad de agua que pudiera tener. Entonces el estudio en la práctica va a ser cómo ese activo va a ser más estable. ¿En qué medida? En el
buffers, en agua ácida, en agua básica, todo eso se desarrolla en la preformulación. ¿Sí? Un ejemplo concreto de química orgánica aplicado a un estudio de estabilidad formal, que es lo que nosotros tenemos que después presentar. Porque después ustedes le van a hacer preguntas. Y le pueden hacer preguntas como, oiga, pero ¿por qué usted no me agregó de que aquí podría haber hidrólisis? Y les recuerdo que los colegas del ISP son expertos en sus áreas. Y el colega del ISP le va a decir, muéstrame la molécula. ¿Usted tiene idea de lo que está presentando? ¿Cómo es la molécula? ¿Cuáles son los puntos de ruptura? Y así nos vamos conversando con ellos. ¿Sí? Vamos a ver. Fíjense, tetraciclina, ¿qué es lo que es? Un antídoto. Fíjense que con ácido se genera el anhidro. Acá. ¿Sí ve? Ahí. Aparte, puede haber epimerización, donde el carbono, normalmente el grupo hidroxilo, cambia con el grupo de hidrógeno. Y por último, después de esas dos pasadas, usted puede tener un producto que es tóxico de gas. Entonces, no solamente estamos hablando, muchachos, cuando hacemos pruebas de estabilidad, de impurezas. Estamos hablando de que un activo puede generar un producto que incluso cause daño. ¿Sí? Ese es un ejemplo químico real y por eso, de nuevo, cuando lo invito a leer la norma, la idea es qué pasa en el impacto, en la realidad. Y una vez así que un ejemplo claro de que provoca daño renal si no controlamos bien la estabilidad. Y por eso, cuando los preparados indican almacenamiento en condiciones de refrigeración, y ustedes lo van a ver, ya sea en los laboratorios, ya sea en los hospitales, e incluso en la farmacia, que los inspectores o los fiscalizadores son tan duros y ponen hallazgos bien duros, cuando por ejemplo no tenemos sistemas de respaldo o OPS o generadores para alimentación formal de energía. Porque a lo mejor bastaría que estuvimos con luz, no sé, 5 horas, 6 horas, ¿y qué pasa si se estuviera eso? Y esa es una pregunta que les van a hacer. A mí me la hacían. Y esa es una pregunta que entonces usted tiene que tener esos estudios demostrados para su activo. El producto después de 4 horas no genera esta molécula que es tóxica renal. Ah, pero es que estuve, no sé, un día, sí, nosotros lo tenemos probado hasta 4 horas, por lo tanto no le puedo asegurar que en un día este producto aparezca. O yo lo probé hasta un día y resulta que el corte de luz fue de 0 horas. Y esa respuesta la damos. ¿Sí? Asusta, ¿no? Cuando hay que tomar una decisión así. ¿Sí? Y ese es el impacto de las normas. Por eso insisto, volver a leerla con detención. ¿Qué pasaría así? No basta con leerla como que tenemos problemas, tenemos que controlar la humedad, temperatura, ¿no? ¿Qué pasa si no controlamos? Y el impacto va a estar de ese vacío. ¿Qué? ¿Cómo hacemos? Lo mismo, temperatura. Y generalmente la temperatura va, igual que la humedad asociada ya a crecimiento nuclear. Vamos a avanzar. Y el oxígeno, bueno, catalizado obviamente por metales pesados, reacciones de óxido-reducción que son impredecibles. Ahí encontramos, por ejemplo, la reacción famosa como de Fenton con fierro, ¿sí? Que existen preparados. Por esa razón, a los preparados parenterales se le hacen estudios de elementos o de trazas a través de equipos como dice de masa-masa o absorción atómica. ¿Han escuchado esos equipos? Estos preparados normalmente son sometidos a esta fiscalización de metales pesados por esa razón. Porque todo es por aquí. Ejemplo, fíjense acá la epinefrina. ¿Cómo se llama esta niña que está aquí? Ya, pues muchachos, catecolamina, muy bien.
El anillo catecol, fíjense que se transforma con la oxidación en una quinona. Es más, se produce la formación de un ciclo y se genera una adenocromo. Eso formalmente tiene un impacto visual. Es un producto que de ser transparente pasa a tener una tonalidad amarilla. E inmediatamente se ve el impacto, usted no va a aplicar algo que cambia. Y eso es por estabilidad de fotones. ¿Cómo evitar condiciones de luz? Obviamente, en base opaco, colores ámbar, por eso ustedes ven que los jarabes generalmente son colores ámbar, las soluciones son las más estables y también hay índices que son de ese tipo de luz. Esto es terrible. Esas son degradaciones que hay por luz, que ya son impredecibles. Eso imagínense, en la práctica vamos a encontrar 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9 derivados que se pueden formar de la primaquina solamente con luz. Productos de degradación con luz. Y cuando hay luz, el factor de verdad grande es impredecible. Uno finalmente, lo único que ve los equipos son varios pins que después uno caracteriza, aísla y le manda a hacer espectrometría masa a masa para poder determinar qué es lo que es. Y poder asignarle una forma molecular a lo que usted tiene. Y bueno, cuando usted quiere hacer estudios de estabilidad, usted tiene la presión de no quedarse solamente en Chile, tiene que responder a las solicitudes de las condiciones climáticas, y esto lo hemos visto desde el colegio, de las zonas templadas, cálidas, etc. Ahora ustedes me dirán, en la situación en la cual estamos hoy en día, el tema ya climático como que no sé si esa tabla aplique. Sí, podría decirles que sí. Pero es lo que tenemos en este momento, ya tenemos que regirnos por esto. Sin embargo, claro, hoy en día el cambio global, ¿verdad?, climático, esto sin duda va a tener que analizarse nuevamente, pero es lo que está rigiendo hoy en día a través de los estudios de temperatura de cinética media, en los cuales ustedes se hacen los cálculos formales de los estudios que tienen que hacer, por ejemplo, en una zona templada, 20 grados, temperatura cinética media de 20 y humedad ambiental de 42. Esos son los. Entonces usted cuando va a hacer su estudio de estabilidad y si quiere exportar a esa región, usted setea sus cámaras de estabilidad a esas temperaturas. Y de ahí, dependiendo del tiempo que usted va a procesar esto, lo que quiere ponerlo en el mercado, es cuánto tiempo le va a dar final. ¿Bien? Solamente un gráfico de lo que se ve. Ustedes se fijan, nosotros tenemos casi como la zona climática de Argentina, el mismo tiempo, hoy en día. Y esa es una recomendación de una de las guías bastante que está también dentro de la guía de la ICH, de las pruebas de estrés que se tienen que hacer para efectivamente condiciones ácidas, oxidativas, de fotoestabilidad para fórmulas farmacéuticas sólidas y para suspensión. ¿Qué se debe y qué se recomienda hacer? Entonces son guías que uno tiene, pero eso le dice lo que usted tiene que hacer. Ahora, el cálculo matemático es con usted, con lo que usted sabe de sus conocimientos de farmacocinética, biofarmacia. Eso, muchachos. ¿Dudas? ¿Muchas? ¿Pocas? ¿Quieren cambiarse de cadera? Bienvenidos, van a ser futuros colegas.